Un saludo a todos los que están siguiendo esta ponencia. Mi nombre es Jonathan Roberto Moreno Coto. Soy egresado de la carrera de licenciatura en comunicación corporativa y hoy, bueno, vamos a tocar un tema que es parte de una ponencia para el curso de egresado, ¿verdad? Y este tema es la inestabilidad política en El Salvador. Como bien sabemos, nuestro país, pues desde el momento de su fundación, ha pasado momentos difíciles e incluso la herencia que los padres fundadores nos dejaron, pues no fue la mejor de todas. Al inicio, o más bien dicho, si hacemos una remembranza histórica desde el principio de la fundación de nuestro país, siempre han existido o siempre nuestra sociedad ha tenido la tendencia de segmentarse en dos bandos, si se pueden llamar de esta forma. En su inicio eran los conservadores y los liberales, partidos que batallaron por mantener el gobierno o por mantener el control del aparato del Estado. Más reciente, en la época moderna, si se le puede decir, tuvimos el encuentro entre el PCN, ¿verdad? Histórico, y la Unión Opositora, que era todos aquellos partidos, ¿verdad? Que estaban, pues, alineados o con el mismo objetivo. Si bien es cierto, no compartían tal vez los mismos ideales, pero lo que no querían es que los gobiernos militares siguiesen, ¿verdad? Bajo control. En la historia más reciente, el encuentro posterior a la guerra, ¿verdad?, entre la Alianza Republicana Nacionalista Arena y el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Entonces, si vemos, siempre ha existido como esa dualidad, ¿no?, de dos choques. Quizás el único momento en donde podríamos decir que no ha existido algo como eso fue pues mientras ocurrió el martinato, ¿verdad? Que sabemos que pues tomó el control del Estado y pues por alrededor de 12 años mantuvo un gobierno sin mayor oposición porque la oposición que existía él mismo se encargaba de irla erradicando. Entonces, las pocas voces que podían alzarse o que podían luchar en contra del Estado, pues básicamente dejaban de existir. Hoy tenemos otra vez un conflicto, tenemos dos bloques encontrados, muy similar a lo que fue el PCN contra la Unión Opositora. Y estamos hablando de pues el partido Nuevas Ideas y Gana, si se le puede poner a Gana en ese mismo bloque o en ese mismo conjunto, y el partido, y todos los partidos que no forman parte del eje, ¿verdad? O que no están alineados a la idea de nuevas ideas, valga ahí la redundancia, ¿verdad? Entonces, tenemos a los mismos de siempre, como ha sido acuñado el lema por el partido de gobierno, que paradójicamente no es nuevas ideas el partido del gobierno, el partido del gobierno es GANA, Gran Alianza por la Unidad Nacional. Sin embargo, pues hemos visto un distanciamiento del presidente hacia su partido porque simplemente fue un vehículo, ¿verdad? Entonces, el Salvador, desde, como lo hemos visto, ha tenido como esta inestabilidad y esta inestabilidad, eh, pues no es que no haya existido cierto ejercicio democrático, tal vez después de la firma de los acuerdos de paz más que antes de este momento, pero siempre ha imperado aquello de vulnerar los derechos, ¿verdad? Entonces, siempre aquellos grupos que han tenido como el poder o el control económico han ejercido su voluntad incluso en contra de las grandes mayorías, ¿verdad? Las pocas veces en las que el pueblo organizado, si se le puede llamar de esa forma, trató o alzó su voz o luchó en contra de todos estos conflictos, pues básicamente como vemos, derivó en un conflicto armado, ¿verdad? Entonces, eh, quizás el ejercicio democrático en El Salvador se dio después del conflicto armado. Antes de eso, lo que existía sí era ciertas libertades, pero como estaban bajo el periodo de gobiernos militares, eh, pues como que el ejercicio democrático no era tan fuerte porque la gente tenía temor de ser, pues, primeramente desaparecida, que era lo más común que ocurría en aquella época y silenciada, ¿verdad? Obligada a dejar todos, dejar su país, su patria,
con tal de que los que estaban en el poder conservaran siempre su poder, ¿verdad? Y no fuesen, pues hasta cierto punto, opacados, ¿verdad? Por una oposición o por un pueblo que estaba luchando por sus derechos. Parte de este silenciamiento que se hacía, sí, parte de esta época en la que las personas no podían, pues, ejercer sus libertades con tanta facilidad, fue la etapa en la que el ingeniero Duarte se postula como candidato a la presidencia. Primero, primero en unas elecciones que él había ganado, pues se ocurre amaño, trampa o chanchullo, ¿verdad? Dependiendo de la región donde nos escuchen. Ocurre eso y pues se descarta y es enviado al exilio a Venezuela. Luego regresa para competir en otras nuevas elecciones, en este caso contra Roberto Dawison, quien fue el candidato de aquella época y las gana, ¿verdad? Aplastantemente. Entonces, es ahí donde tal vez el salvadoreño empieza a ganar cierta libertad para escoger democráticamente a sus gobernantes, porque en las dictaduras militares tampoco es que existiese tanta estabilidad, o sea, es decir, era elegido un general, un coronel, el que ganase, y pues al cabo de algunos meses, años, 3 o 2 años, era derrocado por otro militar, ¿verdad? Que quería acceder a la presidencia. Entonces era una constante inestabilidad que no va a mejorar hasta después de la firma de los acuerdos de paz. En la actualidad, pues tampoco es que el panorama político fuese tan cambiante. Claro, sí se logró que los presidentes terminaran sus gobiernos con integridad, que estos, pues sí, cumpliesen sus 5 años, pero existía nuevamente una dualidad. Si anteriormente, en la época predecesora a esta, fue PCN, Unión Opositora, o PDC, como quieran verlo, pues más recientemente era Arena o Frente, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, iban surgiendo alternativas, habían partidos, opciones, pues la gente o las grandes mayorías siempre se decantaban por los bloques y era pues o la derecha, representada por Arena, o la izquierda, ¿verdad? Representada por el FMLN. Es ahí donde, pues, el partido Arena se fue fragmentando desde después a la pérdida de las elecciones de 2009, cuando Rodrigo Ávila pierde las elecciones contra Mauricio Funes. Arena se fue fragmentando y surge el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, que, que es el encargado de, pues, en la actualidad, de poner al presidente Bukele donde él se encuentra, ¿verdad? Entonces, eh, si bien es cierto, existían partidos, porque el PCN, PDC no es que desaparecieran, siguieron existiendo, tuvieron una época en la que tuvieron que cambiar de nombre porque no lograban la cantidad de votos necesarios para seguir existiendo, pero estos en la actualidad siguen estando, ¿verdad? Y siguen compitiendo en elecciones, no con el empuje que tuviesen en los 80s, en los 70s, pero sí siguen estando en el panorama político y siguen compitiendo. Surgieron nuevas alternativas, partidos fugaces, ¿verdad? Que fueron parte de la época reciente, ¿verdad? Como el movimiento Unidad, ¿verdad? Que fue la segunda etapa o donde Tony Saca quiso ganar unas segundas elecciones, que conglomeró a muchos partidos para hacerle frente a Arena y el Frente, pero no logró los votos necesarios para seguir compitiendo, ¿verdad? Y eso lo que hizo fue asegurar unas segundas elecciones para el Frente Farabundo Martí, ¿verdad? Ahora, el giro inesperado ocurre en el año 2019, cuando el bipartidismo se rompe, o sea, ya no es Arena y Frente los partidos mayoritarios, sino que resulta que es el partido que ganó las elecciones. Esto es bien interesante porque Bukele venía de ser expulsado del Frente, se postulaba como la carta más fuerte para esas elecciones. Sin embargo, por un fallo del Tribunal de Ética del partido FMLN, este es expulsado y
el peso recae sobre Hugo Martínez, ¿verdad? Una de las figuras más carismáticas. Por su parte, Arena hace una coalición al estilo Movimiento Unidad, conglomerando un montón de partidos políticos, entre ellos el PCN y el PDC, pero no logran hacerle frente, ¿verdad? Bukele y gana. Que recordemos que Bukele en ese momento hizo un montón de saltos. Primero, él era alcalde de San Salvador en el periodo en el que decide competir por las elecciones, y forma el movimiento Unidad, que no alcanza a ser inscrito en el tiempo necesario para participar en las elecciones. Entonces viene y decide irse al Cambio Democrático, partido que posteriormente fue cancelado por el Tribunal Supremo Electoral por no cumplir el requisito, ¿verdad? En cuanto a votos necesarios para seguir siendo un partido, pese a que tenían en aquel momento un diputado electo, Juan José Martel, por San Salvador. Entonces, este partido es cancelado y Bukele en un último momento decide inscribirse en Ghana. Y resulta gana el partido que gana las elecciones, ¿verdad? Y pues termina siendo el partido por el que el presidente llegó a la CIA. Si bien es cierto, también durante esta época existieron nuevas alternativas, si se les puede llamar así, surgió Nuestro Tiempo, aunque Nuestro Tiempo no podía competir en las elecciones de 2019 por el tiempo en el que fue inscrito. El partido Vamos, que sí logró participar en sus primeras elecciones en el año 2019 con Josué Alvarado como candidato presidencial, pero que no logró la simpatía del electorado, y todos pues por la popularidad, por el empuje, por el marketing político aplicado, deciden votar por el actual presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Entonces, y detrás de la figura del presidente existían nuevamente un montón de irregularidades, ¿verdad? Acusaciones infundadas, donde de hecho le tocó pagarle a Eugenio Chicas una suma de dinero por difamación. El famoso caso del Tribunal de Ética del FMLN, donde es expulsado por haber irrespetado a las mujeres, ¿verdad? Y a los principios del partido. Pero todo eso resulta, pues, básicamente irrelevante para el electorado, que si bien es cierto ya estaba cansado del bipartidismo por más de 30 años habían gobernado, ¿verdad? Entonces, resulta que la nueva figura les parece atractiva, y es así como llega al poder, ¿verdad? A un partido que no es partido, como lo dice un editorial muy bueno del Faro, ¿verdad? Entonces, en el año 2021, Nuevas Ideas sí participa en sus primeras elecciones ya como partido político. El partido que no es partido, siempre ellos han mencionado que son un movimiento, y estas elecciones le dejan la mayoría absoluta al partido Nuevas Ideas, logrando 61 escaños de 84. Aquí hay que hacer una acotación porque no es que los 61 diputados sean del partido Nuevas Ideas, pero sí de su partido aliado, ¿verdad? O su partido satélite, como lo es Ghana, ¿verdad? Que junto con Ghana logran la cantidad de 61 diputados, lo que le deja la mayoría, ¿verdad? Siendo que en la primera asamblea oficiada ya por los nuevos diputados, se destituye a la Corte Suprema de Justicia, encabezada por la Sala de lo Constitucional, se destituye al fiscal general y se empiezan a nombrar a aquellas personas afines al partido. Ahora, esto no es que sea un gran pecado, cada partido político en sus elecciones lo logró. La única diferencia es que antes se hacía negociado y consensuado, es decir, nunca en la historia de El Salvador un partido había obtenido la mayoría absoluta, a excepción de la aplanadora verde del PDC, que fue cuando ganó el ingeniero Duarte, y ahí sí, ¿verdad? Ellos tuvieron toda la libertad de poder, pues, poner y quitar a los funcionarios de segundo rango que ellos deseaban. Entonces, pero aún así no es que fue la gran mayoría, siempre le tocó llegar a acuerdos y negociaciones. La única gran diferencia es que ahora el partido, pues Nuevas Ideas, sí obtuvo la mayoría absoluta, sí este partido logró su objetivo, que era tener el control de todo y darle las llaves de los tres poderes de Estado al presidente, ¿verdad?
ganó las 14 cabeceras departamentales. Nuevamente hay que hacer una acotación porque en el caso de San Miguel la ganó el partido Gana, ¿verdad? Con Will Salgado, que no es de Nuevas Ideas, sino que es del partido Gana, pero nuevamente es un partido aliado, ¿verdad? Es un partido satélite al partido Nuevas Ideas, y con esto pues ellos se han afianzado a todo el electorado, ¿verdad? Entonces lo que comenzó en 2019 terminó en 2021 con unas elecciones donde ganan absolutamente todo, ¿verdad? Dándole las oportunidades de poder escoger a su Corte Suprema, a su fiscal general, y posteriormente todos los cambios que han logrado hacer por obtener la mayoría donde no han tenido que negociar. Y esto pues simplemente ha resultado en una nueva inestabilidad política, porque eh, el que un solo partido obtenga todo el poder, lo que genera es que los que estén inconformes se alcen y critiquen la forma en la que se hacen las cosas o la forma en la que el Ejecutivo y el Legislativo están actuando, simplemente creando leyes a favor del partido en gobierno, ¿verdad? Y que las investigaciones de corrupción queden impunes, porque ¿quién va a investigar? O sea, no es que el fiscal general tenga autonomía para iniciar la investigación en casos de corrupción en contra de los funcionarios de gobierno que han sido pues señalados por estos temas. No es que pues la Corte Suprema por su sala de lo constitucional vaya a dar un fallo en contra de alguna ley creada por la Asamblea Legislativa. No, simplemente lo que genera es que todo se apruebe, ¿verdad? Todo sea fácilmente aprobado y que pues aquellas leyes que no favorecen a las grandes mayorías no puedan ser denunciadas, o aquellos casos de corrupción no sean investigados, y simplemente pues todo sea básicamente bajo el mismo estatuto, ¿verdad? De que todo favorece simplemente al Ejecutivo. Ahora bien, es muy importante que tengamos en cuenta que El Salvador todavía posee una democracia frágil. Son 30 años de democracia, de ejercicio democrático, pero que no han servido para que madure. Si bien es cierto, vemos que, por ejemplo, los militares no tienen un rol activo de la, dentro de la política, se volvieron títeres básicamente de los partidos que gobernaron, ¿verdad? En su momento. Y todas aquellas entidades que tenían que mantenerse neutrales, pues al final sentaron postura. Por ejemplo, la Procuraduría para los Derechos Humanos sentando posturas bien de izquierda en sus momentos, la Policía Nacional Civil siendo el brazo activo de los gobiernos con la Unidad de Mantenimiento del Orden cuando existieron las manifestaciones en los gobiernos de Arena, hoy la Fuerza Armada siendo utilizada para reprimir o intimidar, más bien dicho, como algo de matonería a los opositores, los casos de espionaje que se están dando recientemente con software a periodistas opositores, a académicos importantes que denuncian las cosas que no están bien, el ataque contra la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la guerra que tuvo abiertamente el presidente con el ingeniero Picardo de nuestra universidad, solo demuestra de que sigue estando esa inestabilidad, que pese a que el partido en gobierno tiene todo bajo su mano, sigue existiendo esas voces que están inconformes, porque al final las sociedades así son, uno nunca va a lograr agradar a todos. Sin embargo, es deber de los gobiernos mantener el equilibrio o el status quo, algo que a este gobierno le ha costado mucho, ¿verdad? Y le va a seguir costando, porque aunque tienen todo bajo su dominio, siempre va a haber población que no está conforme con las leyes creadas, caso de la ley Bitcoin, el caso del proyecto Surf City, que a la larga no se explica o no tiene pies ni cabeza, las primeras piedras de todos los proyectos que no se ven realmente avances, o proyectos que sí se terminaron con inversión de países amigos, pero que no terminaron siendo lo que se propuso. Entonces, todo eso genera inconformidad y las personas a la larga se terminan cansando de eso. Y lo que va a ocurrir es que en las próximas elecciones, pues el partido
nuevas ideas pierda su fuerza y que la gente empiece a optar por nuevas alternativas y comience de nuevo el ciclo de inestabilidad, donde los que lleguen van a buscar revanchismo contra los que se fueron, como se está viendo ahorita, y nunca realmente se va a lograr un desarrollo social o económico en la población, porque lo que menos hacen los políticos es invertir en la sociedad. Entonces, tenemos que estar atentos a realmente elegir con conciencia a nuestros gobernantes, revisar sus hojas de vida, porque eh, había una encuesta que se sacó recientemente de la UCA donde la población no conocía quiénes son sus alcaldes o quiénes son sus diputados. La gente lo que respondía era: nosotros votamos por la N de Nayib, como se manejó en la campaña política, ¿verdad? O sea, la gente siguió creyendo que votó por el presidente cuando en realidad estaba eligiendo a otras personas. Entonces, tenemos que ser críticos y estar atentos a siempre elegir con conciencia, revisando lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Los que actuaron bien, aunque yo no simpatice con ellos, pues simplemente no voto por ellos, pero tampoco es que los voy a difamar solo porque no comparto su forma de pensar. O sea, eso es un pensamiento con criterio, o con el alcalde de mi comunidad. Si bien es cierto, no puede que no sea de mi partido, pero si hizo las cosas bien, ¿por qué no reelegirlo, verdad? Si de verdad trabajó por la gente, ¿por qué no darle una nueva oportunidad, verdad? Pero si realmente no hizo nada y voy a seguirlo eligiendo solo porque representa al partido por el cual yo simpatizo, ahí sí hay un error de pensamiento. Entonces, seamos conscientes de nuestras elecciones y recordemos que al final las elecciones más importantes, aunque no se vean así, son las de alcaldes y diputados. Porque primero los alcaldes son los que trabajan en las comunidades y los diputados son los que generan las leyes y escogen a los funcionarios de segundo grado. El presidente simplemente es un ejecutor de todo lo que la Asamblea y la Corte decidan. Entonces, seamos conscientes de eso y siempre elijamos con criterio. Muchas gracias.